La sociedad norteamericana está de aniversario. 4 de julio de 1776. Cumple ya 246 años. Y esa sociedad, que es la sociedad que más influye cultural, tecnológica, institucional y económicamente en el planeta, tiene algunos contrastes que vale la pena analizar. ¿Cómo es posible que la sociedad que gana más premios Nobel del mundo tenga unos niveles de racismo tan absurdos, enquistados en su cultura? ¿Cómo es posible que la sociedad que gana más premios Nobel del planeta entienda como bueno y válido que todos sus ciudadanos necesitan un arma de fuego para defenderse? ¿Cómo es posible que la sociedad más influyente sobre el planeta permita una adicción a la comida que convierte a sus niños en personas preobesas y obesas antes de cumplir los 10 años? ¿Y cómo se da eso? ¿Cuál es la causa fundamental? Yo voy a tratar de explicártelo esta noche, después de darte las gracias por estar suscribiéndote al canal, por compartir los vídeos, por comentar los vídeos y por activar la campana de notificaciones y sobre todo por darle like, porque eso nos ayuda con el posicionamiento. Vamos a la intro y volvemos. La sociedad norteamericana es la sociedad más exitosa sobre el planeta ahora mismo. ¿Por qué yo digo esto? Porque todo el mundo la quiere imitar. Cuando digo todo el mundo, puede haber excepciones. Yo pienso que en los países nórdicos hay algunas excepciones, pero en el fondo, ninguna sociedad de este planeta vive sin YouTube. Y si no tienen YouTube, como el caso chino, tienen uno similar. Ningún planeta vive sin Twitter. Ningún planeta vive sin WhatsApp. Ningún planeta vive sin Google. Ningún país del planeta, perdón. Planeta. Ningún país de este planeta vive sin Microsoft. ¿Y saben qué? Todos esos que yo estoy diciendo los creó Estados Unidos en Silicon Valley. Ninguna sociedad del planeta vive sin Facebook. Todo eso lo creó Estados Unidos. Pero además, la música norteamericana, inclusive hasta la música inglesa necesita del spring, del bebop norteamericano para convertirse en productos globales. La comida norteamericana, las papas fritas son francesas, ¿verdad? Sí, pero pregúntale a 100 personas para ver qué te dicen. Pregúntale a 100 personas. Entonces, la hamburguesa es alemana. Sí, pregúntale a 100 personas para que te dicen. No, Estados Unidos lo agarra, lo convierte en parte de su cultura, ¡buf! Y lo dispara culturalmente. El dólar es un patrón mundial de pago. El dólar norteamericano. Y así pasa con su modelo institucional. La República Dominicana institucionalmente es un copy-paste de Estados Unidos. Estados Unidos es la cultura que más influye en materia de tecnología, en materia institucional, en materia cultural, en materia alimenticia. El modelo de mujer que se está construyendo ahora en la sociedad del siglo XXI, ¿cuál ustedes creen que es? El modelo de las Kardashian. Eso está impactando en Asia, en Corea del Sur, eso está impactando aquí. Todo ese modelo que le dicen chapeadora, eso es el modelo Kardashian. Eso es el modelo Kardashian. Gringo. Todo eso es gringo. La cultura norteamericana es la que más influye en el planeta. Entonces, hoy esa cultura norteamericana cumple 246 años de edad. Y queremos hacer una reflexión. ¿Por qué? Porque la misma sociedad que es la más exitosa en términos culturales que haya conocido la humanidad, para mí, yo creo que comparándola quizá con la cultura griega, el Imperio Romano que dirigió prácticamente el mundo entero desde la conquista griega hasta la caída de Constantinopla, prácticamente hasta el descubrimiento de América. El Imperio Romano no influye tanto como los griegos.
griego. Influye, sí, la religión católica, todo, el derecho romano, pero no influye tanto. Los griegos crearon la razón. La construyeron culturalmente, tecnológicamente, el concepto de razón lo definieron. Y entonces está la cultura griega, la cultura romana, la cultura norteamericana, y yo diría que son las tres culturas más influyentes en la historia de la humanidad. Pudiéramos ver los asiáticos, los árabes, los españoles, pero esas tres culturas para mí son las más influyentes. Y entonces Estados Unidos, que para mí, tengo que revisar el dato, es el país. Estados Unidos ha ganado más premios Nobel que el resto del mundo entero. Tengo que revisar ese dato, pero creo que sí. Estados Unidos, la Universidad de Chicago tiene casi un Nobel por año. Tienen 100 años y tienen casi 100 Nobel. Oigan lo que yo estoy diciendo. La UA tiene casi 500 años. 1538. En el 2038 la UA va a cumplir 500 años y no tiene un Nobel. Y la Universidad de Chicago tiene 100 años y tiene casi 100 Nobel. Entonces, esa misma sociedad que en educación superior no tiene comparación. Estados Unidos no tiene comparación. Tiene las mejores universidades del planeta. Esa misma sociedad entonces también te produce unos contratos en términos institucionales que son de una mentalidad subdesarrollada. Y tú dices, wow. ¿Y cómo es posible que la misma sociedad que sea líder mundial en premios Nobel al mismo tiempo tenga un comportamiento institucional tan emocional como, por ejemplo, pensar que es normal que todo el mundo pueda tener un arma de fuego? O sea, la normalización del derecho a las armas es un tema de una mentalidad subdesarrollada, de un pensamiento subdesarrollado. O sea, tú justificabas la segunda enmienda cuando Estados Unidos no era un Estado, no era una federación de Estados, que era cuando se estaba formando, que como se estaban peleando las colonias entre ellas y tenían la amenaza de Inglaterra y tenían la amenaza de España y estaban peleando y tenían la amenaza de Francia en la Luisiana, tú dirías, ok, se justifican las milicias, los paramilitares con armas, pero hoy cuando Estados Unidos tiene el mayor ejército sobre la tierra, el más moderno, ¿para qué diablo? ¿Cómo tú me justificas que hoy los norteamericanos mantengan el derecho irreflexivo, instintivo de tener armas? Y lo tienen. Y eso les cuesta a ellos cientos de miles de muertes al año. Y nadie se para de decir, no, vamos a eliminar esta vaina. El tema de la discriminación o el tema del abordaje anticientífico de los derechos humanos. Todos los seres humanos son iguales. Pero Estados Unidos no. No, eso es mentira. Rosa Parks Bowles, una mujer negra, sentada en un autobús después de trabajar, tenía que pararse y darle la silla a un blanco. ¿Cuándo fue eso? En el año de 1955, Rosa Parks se hizo famosa por haberse negado a ceder el asiento a un pasajero blanco y moverse a la parte trasera del autobús reservada para los negros. Por tal acción, Rosa Parks acabó siendo llevada a la cárcel, señores, en 1955. Estamos hablando de que eso hace 60 y pico de años. Los negros no podían sentarse en un autobús si había un blanco. Esa misma sociedad que te gana la mayoría de los premios Nobel entiende que una persona por el color de su piel vale menos que otra. Díganme si ese no es un pensamiento atrasado. Díganme si eso no es un pensamiento atrasado. Estados Unidos debería ser en materia de raza lo que es en materia de democracia, porque Estados Unidos es una sociedad democrática, eso ya lo puede negar. Pero mira las distorsiones que te produce. Y todavía en los Estados Unidos ese racismo pesa muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos no lo han querido eliminar de su cultura. No lo han querido eliminar, igual que las armas, igual que el tema de la adicción a las drogas. ¿Cómo es posible que tú vayas caminando por una calle de cualquier estado
norteamericano que haya aprobado la marihuana y que tú no te puedas tomar una cerveza light que tiene 2 grados de alcohol, 2% de alcohol y te puedas fumar un tabaco de marihuana delante de un niño. Dime, es una cosa de locos. La ciudad norteamericana lo permite. Es la adicción a la comida. Porque yo no estoy hablando de libertad de alimentación. No. Eso es una adicción a la comida chatarra. Ah, no, entonces un niño de 5 años, de 10 años, se puede meter 10.000 calorías al día. Y se va a joder y tú lo sabes. Porque tú has ganado premio Nobel para decirte en materia de salud, para decirte que se va a joder. Y tú dices, no, él tiene libertad de hacer lo que quiera. Y ahí viene el problema. Adicción a las drogas, adicción a la comida, derecho emocional a las armas, discriminación racial en la sociedad más avanzada del planeta. ¿Cómo se producen esos contrastes? Bueno, antes de entrar en eso, yo quiero felicitar a todos los norteamericanos y a la embajada norteamericana aquí que hizo su actividad el pasado viernes por el 246 aniversario y a los millones de dominicanos que por su carácter democrático los norteamericanos aceptan que vivan en Estados Unidos. De hecho, tenemos legisladores dominicanos en su Congreso como Adriano Espaillán. Y eso para mí es una muestra de respeto y de democracia que yo saludo con reverencia. Y como decía Octavio Paz, a los norteamericanos ni los adules ni los odies, estúdialos. Y eso es lo que yo trato de hacer permanentemente. Y voy a dar mi opinión muy personal de por qué la sociedad norteamericana produce este tipo de contrastes tan radicales, de ser número 1 en el mundo en investigación y número 1 en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, en tiroteos masivos por armas. ¿Qué contraste, no? Es la número 1 en democracia, pero ve como bueno y válido hasta 1966 que un blanco vale más que un negro, por ejemplo. Ese tipo de contraste. El número 1 en investigación científica, pero ve como bueno y válido las adicciones a la droga o a la comida. Y eso es lo que voy. ¿A qué se debe eso? Bueno, desde mi punto de vista y todo lo que he podido investigar y enlazar, yo pienso que tiene que ver con las corrientes filosóficas que dominaban cuando ellos se separaron del reino inglés, de la monarquía inglesa. Y bueno, ¿y cuáles eran las ideas que reinaban en esa época? Bueno, estaban básicamente el pensamiento del filósofo inglés John Locke, que es el padre del empirismo. Anoten eso. El padre del empirismo. Estaban las ideas de Martín Lutero, que es el padre de la reforma protestante en contra de la Iglesia Católica. Entonces el protestantismo, esas ideas ya tenían 200 años circulando y habían empoderado a toda la Europa que estaba bajo el imperio romano germánico católico. Y empezó por Alemania el movimiento y el primer país que impactó fue Inglaterra. Pero Inglaterra lo que hizo fue que con el protestantismo modernizó la monarquía, pero no la eliminó. Todavía la tiene. Y unos ingleses que salieron huyendo de esa monarquía por la relación que tenía y cómo manejaba el Estado son los que crean Estados Unidos con las ideas de Lutero, no de la monarquía. Otras ideas que influyeron fueron las de también filósofo humanista, que después el humanismo generó otro movimiento filosófico que se llamaba el empirismo, que concibe la realidad en función de la experiencia de los sentidos. Entonces estaba el empirismo por un lado como una evolución del humanismo y por otro lado estaba el racionalismo de Descartes, que entendía que era la lógica griega el mejor método, la mejor herramienta para entender los procesos que nos rodean, los físicos y los psicológicos, los abstractos y los materiales. Ese racionalismo de Descartes no influyó en la formación de la sociedad norteamericana, influyó el empirismo subjetivo de John Locke y de David Hume
y de Lutero y de Tomás Moro. Recuerden ustedes que antes de que llegara el proceso del Renacimiento y de la Ilustración, ya se da más en el siglo XVIII, pero el del Renacimiento, el mundo, después de la caída del Imperio Romano, el mundo es dominado por el absolutismo religioso. Después que cae el Imperio Romano, viene el sacrosanto Imperio Romano Germánico, que era dirigido por alemanes, lo que posteriormente sería Francia, y los españoles. Ese sacrosanto Imperio Germánico dirigió toda la Edad Media después de la caída del Imperio Romano. ¿Y qué hizo el sacrosanto Imperio Romano Germánico? Puso a Dios como centro y medida de todas las cosas. Como centro y medida. Entonces, ¿qué pasa cuando el nacimiento de las burguesías europeas empieza a desafiar ese absolutismo de la Edad Media? Entonces, se sustituye la corriente filosófica del absolutismo religioso con el humanismo, el antropocentrismo. Entonces sustituye a Dios por el hombre, no por la mujer, por el hombre, como medida y centro de todas las cosas. Entonces ese humanismo es que luego da lugar posteriormente al empirismo de John Locke, de David Hume y de la reforma de Lutero. Y esas son las ideas que más influyen. ¿Que más influyen en quién? Bueno, que más influyen en los fundadores de los Estados Unidos. Samuel Adams, Patrick Henry, John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, James Madison, Alexander Hamilton. Oigan los nombres que yo estoy mencionando y uno que yo incluyo, que también tenía ideas filosóficas muy fuertes, muy influyentes, Thomas Paine. Ellos cogieron esas corrientes filosóficas y esas corrientes filosóficas que decían, aquí viene para mí la génesis de los grandes contrastes de la sociedad norteamericana, decían que el hombre como centro y medida de todas las cosas, cuando nacía, tenía derechos naturales. Ese es un pecado original del humanismo y del empirismo. ¿Y cuáles eran esos derechos naturales? Por ejemplo, el derecho de defenderse. Ahí viene el tema de las armas. El derecho de tomar lo que la naturaleza le permitiera, el derecho de propiedad. El derecho de hablar. Serán derechos naturales que venían con el nacimiento de la persona. Eso lo voy a resumir de la siguiente manera. Déjame ver Vamos a ver esta reflexión de David Hume. Es lógico que exista un conflicto entre la libertad y el orden. La libertad es el derecho natural de todo el que nace, según ello, una cosa subjetiva, que es totalmente mentira. Ni siquiera los animales en la selva tienen una libertad absoluta. Los animales marcan su territorio con orina. Lo marcan para que los demás animales sepan que eso tiene dueño. O sea, la libertad es limitada, hasta en la selva. Y lo que crea Rousseau con el contrato social es una libertad social, no una libertad absoluta, como plantean los empíricos, como plantea David Hume o como plantea John Locke. Dice, lógico que existe un conflicto entre libertad y orden. De hecho, son compatibles y se perpetúan a sí mismos por la razón de que el orden en los asuntos humanos surge de manera espontánea. Oye lo que dice David Hume, que el orden surge de manera espontánea. Deje que las personas interactúen libremente entre sí, protejan sus derechos a la libertad y propiedad y el orden surgirá sin la necesidad
de una dirección central. Ese es el Estado. Oigan, estos filósofos, basados en subjetividades, crearon un paquete de disparates. Ahora yo lo digo así, pero antes eran verdades. ¿Por qué? Porque no teníamos forma científica de contrastarlas. Entonces ellos entienden que el ser humano, que es el último animal que llega a la fiesta de la vida, porque el ser humano llega hace 150.000 años, pero cuando ellos llegaron la vida tenía 3.500 millones de años, y ellos dicen que ellos son el centro y medida de todas las cosas. Y empieza a crear esos derechos naturales, crean un paquete de distorsiones. Entonces, ese paquete de distorsiones es que trae esos grandes contrastes en los Estados Unidos. No se hizo eso con mala intención, no, pero 246 años después es tiempo suficiente como para ¿qué? Como para que la clase intelectual norteamericana, sociólogos y filósofos, reflexionen sobre estos temas, sobre la necesidad de modificar esa enmienda 2 que da el derecho, entre comillas, para que cada norteamericano pueda portar un arma, incluso semiautomática de guerra. O esas interpretaciones ideológicas basadas en el originalismo de la Constitución norteamericana que está haciendo la Suprema Corte de Justicia. Eso es absurdo. Que Estados Unidos tenga una Suprema Corte tan atrasada en términos filosóficos jurídicos. Para mí ese es el mayor contraste, después de las armas y el tema del racismo. Y eso se produce por un pecado original que está en ¿qué? En la corriente filosófica que definió ese Estado. Ese pensamiento de Locke, ese pensamiento de Hume, concentrado en el movimiento empirista que sustituyó el humanismo que definió al hombre como centro y medida de todas las cosas, y complementado con ¿qué? Con el protestantismo luterano. El protestantismo luterano que fue un resabio, un desafío a la Iglesia Católica, pero que no dejaba de tener esa herencia romana, que no dejaba de tenerlo porque seguía siendo cristianismo. El cristianismo es una imposición de los romanos al mundo. Y hay interpretaciones del cristianismo que generan muchísima violencia, que generan muchísima discriminación, como por ejemplo, de que un hijo de Noé haya sido culpable de ver a su padre desnudo, y como él es el descendiente directo o los africanos son descendientes directos de él, entonces ya se pueda esclavizar a los negros. Por esa fábula bíblica de que creo que se llamaba Canaán, algo así, el hijo de Noé, que vio a su hijo, que vio a su padre desnudo y borracho. Y por ahí es que justifican religiosamente el tema de la esclavitud. Primero los españoles y después los norteamericanos. Entonces, ese tipo de cosas hay que trabajarla desde el punto de vista filosófico, y ese es el gran desafío que tiene la capa intelectual norteamericana, para eliminar de esa maravillosa sociedad esas distorsiones de lo que ellos entienden por libertad.